Bien. Estábamos en el capítulo 5, ¿eh? Gamma 2, gamma 3, gamma 4, como hacia el final del 5. Capítulo 5 del libro 4. Sí. Como 1009, 1008, 1008. Como que terminamos 1009A. Retomémoslo de un pedacito antes. Cuatro son 5. Aquí donde faltan unas palabras, esto lo vimos. Retomémoslo de acá. Por consiguiente, ¿quién parte? Yo leo. Ya. ¿Se ve? Sí, sí. Por consiguiente, si no es posible que lo que no es llegue a ser, el objeto preexistía siendo igualmente ambas cosas, en el sentido en que Anaxágoras afirma que todo está mezclado en todo, y también Demócrito. En efecto, esta afirma que lo vacío y lo lleno se dan igualmente en cualquier parte, aunque no uno de estos es ente y el otro no ente. Así pues, a lo que forman su opinión a base de estas cosas, les diríamos que, en cierto modo, dicen rectamente y en cierto modo están en el error. El ente, en efecto, se dice en dos sentidos, de suerte que, en un sentido, es posible que algo llegue a ser desde el no ente, pero en otro sentido no, y que, simultáneamente, una misma cosa sea ente y no ente, pero no según lo mismo, pues, en potencia, es posible que una misma cosa sea simultáneamente los contrarios, pero en entelequia no. Y todavía les pediremos que admitan que hay también otra sustancia entre los entes, que no tienen absoluto ni movimiento, ni corrupción, ni generación. Claro, aquí habíamos llegado ayer y ¿se acuerdan que comentamos de eso, no? Porque este punto era importante. En potencia es posible que una cosa, porque está ese asunto del no ente, ¿no? El ente se dice en dos sentidos, o sea, en el sentido potencial y en el sentido actual, ¿no? Y entonces, en un sentido es posible que algo llegue a ser desde el no ente. Perdón que vaya a activar la cámara, si no, no nos inmortaliza. Ahí. Claro, desde el no ente es posible llegar a ser en el sentido que desde el ente en potencia. El no ente entendido como ente en potencia, ¿no? Pero en otro sentido no. O sea, en el sentido del ente en acto no. Y que simultáneamente una misma cosa sea ente y no ente, pero no según lo mismo. Pues en potencia es posible que una misma cosa sea simultáneamente los contrarios, pero en entelequia no. O sea, una misma cosa potencial puede contener los contrarios, ¿no? Porque el concepto puede comprender alternativas que son contrarias. Por ejemplo, el ser humano
potencialmente puede ser blanco o negro. Pero un ser humano o es blanco o es negro. Entonces, claro, esa es una manera fácil de ver la diferencia entre el ente como conceptual y el ente real. Del ente real no se pueden predicar dos cosas contrarias. Pero del ente conceptual sí. Porque en realidad el ente conceptual no es algo de lo que se está predicando, algo, sino que es un concepto que comprende diferentes alternativas. El animal, o sea, el concepto de animal comprende el concepto de animal irracional y de animal racional. Pero un animal o es racional o es irracional, un animal real. Estos son los únicos dos sentidos en los que se puede predicar el ser, en potencia y en acto. ¿O hay más? Digamos que hay dos posibles divisiones, porque hay una diferencia entre el ser potencial y el ser en acto, pero también hay una diferencia entre el ser en acto empírico, mudable, y el ser en acto eterno. Entonces, en ese sentido, se predica de modo diferente el ser de la sustancia eterna, mientras que de la... ¿Cómo puede verse eso en Aristóteles? ¿Cómo? ¿Cómo puede verse esa diferencia de grados de realidad en Aristóteles? Porque él te dice que hay formas que son, o sea, que solo existen unidas a la materia, que son los entes sensibles, y otras formas que existen como formas separadas, por sí solas. Y entonces, claro, de esa se predica el ser de un modo diferente, porque en el fondo en los entes sensibles se mezcla el ser y el no ser, o sea, se mezcla el ser en acto con el ser en potencia, mientras que en las formas separadas, en el primer motor sobre todo, es pura actualidad. Entonces, claro, hay dos modos del ser, que es el modo potencial y es el modo actual, pero también hay como dos niveles del ser. Claro, son dos divisiones diferentes. Claro, y en ese sentido yo creo que es sólido lo que dice. ¿Qué página está? ¿Qué página está? Página... del libro. Es 1009A al final. Yeah. Del libro sería la página 191. Sí, la situación. ¿Cuál tienes tú? De Gridos. Tú tienes la de Gredos. Ah, ya, entonces si hay alguna diferencia nos avisas. 1009. Ahí está. Claro, bueno, y por eso aquí también hace la otra diferencia. Todavía les pediremos que admitan que hay también otra sustancia entre los entes, que no tienen absoluto ni movimiento, ni corrupción, ni generación. Entonces hay como dos grados de sustancia. Bueno, para ser exactos, en Aristóteles hay como tres, porque él admite, por un lado, la sustancia corruptible, por otro lado, el motor inmóvil, que es eterno e incorruptible, pero también admite como entre medio las estrellas, como las estrellas fijas, que son como al mismo tiempo sensibles pero eternas. Tiene esa especie de término medio, que en realidad eso no es muy sólido, digamos. Decir que hay cosas materiales que son al mismo tiempo eternas. Pero como la autoridad de Aristóteles será grande, muchos seguirán repitiendo, incluso en ámbito cristiano, seguirán creyendo eso. Igualmente, que algunos consideren verdaderas las apariencias, procede de las cosas sensibles. Creen, en efecto, que la verdad no debe decirse por la magnitud o por la pequeñez del número, y que una misma cosa, o unos, al gustarla, les parece ser dulce y a otros amargo. De suerte que, si todos estuvieran enfermos o todos hubieran perdido el juicio, pero dos o tres estuvieran sanos y conservaran el juicio, parecería que estos estaban enfermos y fuera de sus cabales, y los otros no. Y creen también que muchos de los demás animales tienen, acerca de las mismas cosas, impresiones contrarias a las nuestras, y que incluso a cada uno
a cada uno sus propias sensaciones no les parecen siempre las mismas. Así, pues, no está claro cuáles de estas son verdaderas o falsas, pues no son más verdaderas unas que otras, sino igualmente. Por eso, Demócrito afirma que o nada es verdadero, o que, al menos para nosotros, es incierto. Y, en suma, por confundir el pensamiento con la sensación, y esta con una alteración, afirman que lo que parece según la sensación es verdadero de necesidad. Por esta razón, adhirieron a tales opiniones Empédocles y Demócrito, y puede decirse que todos los demás. En efecto, Empédocles afirma que los que cambian su... Empédocles afirma que los que cambian su estado físico cambian su pensamiento, pues ante lo que está presente, a los sentidos aumenta el entendimiento de los hombres. Y en otro lugar dice que en la medida en que los hombres se tornan diferentes, en tanto les es siempre posible pensar también cosas diferentes. Y también Parménides se expresa del mismo modo, pues aún tiene en cada momento la complexión de miembros bien flexibles. Así asiste el entendimiento a los hombres, pues una misma cosa es la que piensa en la naturaleza de los mismos para los hombres, para todos y para todos. Pues lo más abundante constituye el pensamiento, y también se recuerda una sentencia de Anaxágoras en algunos de sus amigos, a algunos de sus amigos, que los entes serían más para ellos tales cuales los tal cuales los consideran. Dicen que también Homero parece tener esta opinión, pues hizo que Héctor, cuando pidió el conocimiento por el golpe, yaciese con la razón alterada, dando a entender que razonan también los que desrazonan, aunque no lo mismo. Es pues evidente que si unos y otros son razonamientos, también los entes son simultáneamente así y no así. El resultado es aquí gravísimo, porque los que más han alcanzado a ver la verdad que nos es asequible, y estos son los que más la buscan y aman, tienen tales opiniones y manifiestan estas cosas acerca de la verdad. ¿Cómo no ha de ser natural que se desanimen los que se disponen a filosofar? Realmente buscar la verdad sería perseguir volátiles. Pájaros al vuelo. ¿Ah? ¿Cómo dice? Pájaros al vuelo. Pájaros al vuelo, ya. Sigue nomás. Pero la causa de toda la opinión fue para estos filósofos que, si bien investigaban la verdad acerca de los entes, consideraron que solo eran entes los sensibles. Y a estos les es inherente en gran medida la naturaleza de lo indeterminado y la del ente tal como dijimos. Por eso se expresan razonablemente, pero no dicen cosas verdaderas, pues esta apreciación es más justa que la de Epicarmo contra Xenofanes. Además, estos filósofos, viendo que toda esta naturaleza sensible se mueve y que nada se dice con verdad de lo que cambia, creyeron que, al menos acerca de lo que cambia siempre totalmente, no es posible decir verdad. De esta concepción surgió, en efecto, la opinión más extremosa entre las mencionadas, la de los que afirman que heraclitizan, y tal como la tenía Crátilo, el cual finalmente creía que no se debía decir nada, limitándose a mover el dedo, y censuraba a Heráclito por haber dicho que no es posible entrar 2 veces en el mismo río, pues él creía que ni una. Pero nosotros contestaremos también a este argumento diciendo que es, en cierto modo, razonable que no crean que existe lo que cambia, cuando cambia, aunque también esto es discutible, pues lo que está perdiendo algo tiene algo de lo que está siendo perdido, y algo de lo que se deviene es ya necesariamente, y, en suma, si algo se está corrompiendo, habrá algo que es, y si algo está siendo generado, es necesario que haya algo de lo que se genera y algo por lo que es generado, y que esto no proceda del infinito. Pero dejando estas consideraciones, digamos que no es lo mismo cambiar según la cantidad que según la cualidad.
concedamos, pues, que no permanece según la cantidad, pero conocemos todas las cosas según las especies, según la especie. Y todavía es justo reprochar a quienes así opinan que, viendo que, incluso entre las mismas cosas sensibles, solo es así en las menos numerosas, extendieron por igual su teoría a todo el universo. En efecto, solo la región de lo sensible que nos rodea está permanentemente en corrupción y generación, pero esta, por decirlo así, ni siquiera es una parte del todo, de suerte que hubiera sido más justo absolver parte del todo, absorber estas cosas a causa de aquellas, por condenar a aquellas a causa de estas. Además, es evidente que también con relación a estos filósofos, diríamos lo mismo que ya antes fue dicho. Debemos, en efecto, mostrarles que hay una naturaleza inmóvil. Eso resultó falso al final. ¿Cómo? Oye, Aristóteles separa físicamente lo inteligible de lo sensible, como al cielo, como que es algo que físicamente, naturalmente existe. Espérate, que voy a hacer uno. Bueno. Pero terminemos de leer el parrafito, porque así después lo comentamos todos junto acá. Me perdí. ¿Cuánto falta aquí del...? Esto es el... 35. Todavía es el 5, ¿ah? Ya. Termina el 5, entonces. Un poquito más arriba. Y persuadirles de ello. Aunque ciertamente los que sostienen que las cosas son y no son simultáneamente, resulta que afirman que todas están más bien en reposo que en movimiento. No hay, en efecto, nada hacia lo que cambia, pues todas se dan en todas. Y acerca de la verdad, digamos que no todo lo que aparente es verdadero. En primer lugar, porque, aunque la sensación, al menos la del objeto propio, no sea falsa, la fantasía no se identifica con la sensación. Además, es justo extrañarse de dificultades como si las magnitudes son tan grandes y los colores tales cuales parecen a los que están lejos o a los que están cerca, y si son cuales parecen a los que están sanos o cuales parecen a los que están enfermos, y si son más pesadas las cosas que parecen pesadas a los débiles, o las que se lo parecen a los fuertes, y si son verdaderas las que parecen verdaderas a los que duermen, o las que se lo parecen a los que están despiertos. Pues es claro que nuestros adversarios no creen en tales dificultades. Nadie, en efecto, si soñó de noche que estaba en Atenas, estando en Libia, camina ya despierto hacia el Odeón. Además, acerca del futuro, como dice también Platón, no es ciertamente de igual valor la opinión del médico que la del ignorante. Por ejemplo, acerca de si el enfermo va a sanar o no. Y todavía, entre las sensaciones mismas, no es igualmente válida la del objeto ajeno que la del propio, ni la del objeto de un sentido vecino que la del suyo mismo, sino que el sentido que decide acerca del color es la vista, no el gusto, y acerca del sabor, el gusto, no la vista. Cada uno de los cuales, al mismo tiempo y acerca de lo mismo, nunca afirma que sea simultáneamente así y no así, ni siquiera en diferente tiempo discrepa. Al menos en cuanto a la afección, sino en cuanto a aquello para lo que es accidente de la afección. Por ejemplo, el mismo vino puede parecer, o por haber cambiado él, o por haber cambiado el cuerpo, unas veces dulce y otras no dulce, pero al menos lo dulce, tal como es cuanto existe, no cambia nunca, sino que siempre se manifiesta su verdad, y necesariamente está lo que haya de ser dulce. Sin embargo, esto lo destruyen todas estas teorías al decir que, así como no hay sustancia de nada, así tampoco hay nada necesario, pues lo necesario no puede ser de distintos modos, de suerte que
Si algo es por necesidad, no será así y no así. Y, en suma, si solo existe lo sensible, no existiría nada si no existieran los seres animados, pues no habría sensación. Que en efecto no existirían lo sensible ni las sensaciones, sin duda es verdad, pues esto es una afección del que cierto. Pero que no existieran los sujetos que producen la sensación, incluso sin sensación, es imposible. La sensación, en efecto, no es, ciertamente, sensación de sí misma, sino que hay también, además de la sensación, otra cosa que necesariamente es anterior a la sensación, pues lo que mueve es por naturaleza anterior a lo que es movido, y, aunque estas cosas se digan correlativas, no menos. Hasta ahí termina el 5, ¿eh? Bien. Resumen. Lo que se mueve anterior por naturaleza a lo movido. ¿Cómo? Lo que se mueve por naturaleza es anterior a lo movido. Entonces eso como que condiciona todo lo que es el proceso de interacción. Espera, ¿cómo es? Esta última frase siento que resume un poco lo que está tratando de decir Aristóteles. Lo que se mueve es por naturaleza anterior a lo movido. Lo que mueve... Espera, ¿dónde está? Lo que mueve es la tercera línea antes de terminar. En el 35. Lo que mueve es por naturaleza anterior a lo que es movido, y aunque estas cosas... sí. Pero ¿cuál es el problema fundamental de los que identifican como conocimiento y sensación? Ellos dicen que la sensación, o sea, que el conocimiento es subjetivo porque la sensación es subjetiva. Ese es el argumento, ¿no? Sí. ¿Y cómo se refuta ese argumento? Y si fuera así no existiría nada estable en absoluto. Y por tanto no habría conocimiento tampoco y no habría nada. O sea, claro, que no se puede equiparar conocimiento y sensación, porque, bueno, la sensación es sensación de lo que fluye. Ellos parten afirmando que las cosas fluyen y que el conocimiento es sensación. Y entonces, como esa afección subjetiva de algo que fluye, no habría conocimiento. Nada. Pero, bueno, él parte refutando el supuesto, o sea que cuando se dice que todo fluye, ahí hay algo que es inexacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sigue la misma línea de Platón, ¿no? Claro, en ese aspecto sí es lo mismo, claro, porque está diciendo que en el fondo cuando nosotros conocemos, el objeto del conocimiento es fijo, y que esta cosa que está fija está en algún sentido detrás de lo que se mueve, porque cuando se mueve, aquí lo dice, hay un punto aquí que resume eso. Y ahí tenía como el movimiento de la idea que decía usted que era muy como contradictoria en Platón, pero a la vez necesaria. ¿Cómo? La idea de movimiento en la idea, que es como contradictoria en Platón, también se hace ver como igual necesaria en términos causales. Espera, que quiero buscar esta línea donde dice eso. Cuando dice que lo que cambia, sin embargo, tiene algo que permanece igual. Hay un punto donde lo resume bien. No, tengo que bajarle la... No, después de lo que cita lo de Parménides. Claro, acerca de lo que cambia siempre totalmente, no es posible decir verdad, ¿no? Por eso que Crátilo al final no decía nada, porque en el fondo cuando uno dice algo, esa palabra que dice se está refiriendo a un concepto, y el concepto es algo estable. Pero si yo quiero sostener que no hay nada estable,
como que tengo que renunciar al concepto. Y entonces renuncio a la palabra. Entonces Crátilo no decía nada y solo apuntaba con el dedo. Pero eso tampoco ayuda, porque cuando yo apunto con el dedo, igual estoy significando algo. O sea, me estoy refiriendo como a la realidad de ese algo. Aunque ese algo digo que fluya, si yo digo algo fluye, ya al decir algo le doy una estabilidad, porque digo que es un ente, que es una sustancia. O sea, estoy ya aplicándole el concepto de ser, y de un modo estable, porque aunque digo que ese ser cambie, pero sigue siendo un ser. Sí, entonces, aunque algo fluya, siempre mantiene algo de lo anterior. Algo que fluye. Algo así. Claro, o sea, cuando tú afirmas algo acerca de algo, necesariamente le estás aplicando algo fijo, que es el concepto en el cual tú lo encapsulas. Puede ser más o menos amplio, o sea, puede decir, por ejemplo, este es un ser, o puede decir, este es un chancho. O puede decir, este es un chancho rosado de color pastel, como decimos. En la línea 15... Pero como quiera que tú lo especifiques, aunque sea la máxima especificación numérica, cualquier cosa que tú digas está dando un parámetro fijo, dentro de lo cual eso está cambiando. Y este parámetro en el fondo no es ni más ni menos que el eidos, es lo que Platón llamaba el eidos, la forma. Y él sigue llamándole el eidos, ¿no? O sea, dice que el eidos no está en el hiperuránio, pero sí o sí tiene que estar el eidos, porque también aquí mismo en este parrafito que leímos dice que el conocimiento es del eidos. O sea, para que haya un objeto de conocimiento tiene que haber una forma que ella en sí misma no cambia, es estable, porque si no la palabra no puede referirse directamente a algo que está en perpetuo fluir. Tiene que referirse a unas coordenadas dentro de las cuales fluye esa cosa. Entonces yo digo, este es un hombre. Claro, después yo sé que primero fue un embrión, después fue un feto, después creció, después envejeció, pero la forma hombre incluye todos esos pasos. Entonces, claro, fluye, pero fluye dentro de ese eidos. En la línea 15. ¿Ah? El resumen de Aristóteles está en la línea 15. En la línea 15, a ver si lo encontramos, porque hay un punto donde lo dice bien. ¿De qué en qué? Ah, pero tú tienes la otra traducción, ¿eh? Dice, por nuestra parte responderemos a este razonamiento que lo que cambia mientras está cambiando les da cierta razón para pensar que no es, pero eso resulta ciertamente discutible. En efecto, lo que está perdiendo algo conserva algo de lo que se está perdiendo y necesariamente hay ya algo de lo que se está generando y en general, si se corrompe, seguirá existiendo algo y si se genera, necesariamente existe aquello a partir de lo que se genera y aquello por cuya acción se ha generado y que en esto no cabe un proceso infinito. Claro, aquí está en la línea que es 1000, subrayen bien esta línea, ¿sí? ¿Qué página es? 1000. 1000A, 1010A. 1010A15. Sí. Claro. Crátilo había incluso como extremado la postura de Heráclito, o más que extremado, había sacado la consecuencia lógica, ¿no? Porque Crátilo dice, no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río. Y Crátilo dice, no, es que si todo fluye no nos podemos bañar ni una sola vez en el mismo río, porque no podemos tener el concepto de río. Si río es esto que fluye, y fluye, no lo podemos conocer. Entonces, no tiene sentido decir que me bañé ni una sola vez en el río, porque ninguna palabra tiene sentido. Para bañarse ya la primera vez, tú necesitas que el río no sea simplemente esas moléculas de agua, sino que tiene que ser ese eidos que dentro del cual el río fluye. O sea, ese Sjöneland formado por un eidos. Tiene que ser formado por un eidos, tiene que ser comprendido dentro de un eidos. Y este eidos es lo que le da lo estable, claro, que hace que siga siendo río mientras fluye. Entonces es algo que es estable dentro del compuesto. Ahora, dentro de, hay que tener cuidado porque es ambiguo, puede llevar a error. Claro.
¿Y por qué pasa eso? Porque, claro, dice, es razonable lo que dice, o sea, tiene un punto importante lo que dicen, ¿no? En cierto modo es razonable cuando no creen que existe lo que cambia. Porque, claro, en cuanto cambia, pasa continuamente del no ser al ser. Entonces, no es en un sentido estricto y propio, ¿no? Pero lo que está perdiendo algo tiene algo de lo que está siendo perdido. Y algo de lo que deviene es ya necesariamente. Y en suma, si algo se está corrompiendo, habrá algo que es. O sea, si yo digo que esto cambia, ya estoy diciendo que es un esto. Y si digo que es un esto, ya estoy diciendo que es, ¿no? Y si algo está siendo generado, además, es necesario que haya algo de lo que se genera. O sea, tiene que tener entonces una causa como eficiente y algo por lo que es generado. Digamos, hay una causa formal y una causa final, ¿no? O sea, tiene que tener una causa detrás. Y que esto no proceda al infinito. Y como la causalidad no procede al infinito, tiene que haber finalmente una primera causa. Y esta primera causa va a ser el primer motor, ¿no? Entonces él, claro, aunque critica la doctrina de las ideas, pero en el fondo quiere mantener firmes los resultados de esa doctrina. Que en el fondo tiene que haber un eidos, y este eidos de algún modo, claro, quitando la doctrina de las ideas, no se entiende bien cuál es este modo, pero de algún modo tiene que estar relacionado esto con la primera causa. Pero él nunca dice que el eidos, claro, es algo que es una causa formal que está en el mundo divino y por lo tanto que hay una idea divina en base a la cual se crean las cosas. Eso no lo quiere decir, porque él critica ciertos puntos de la doctrina de las ideas, pero o sea, exagera, porque es cierto que hay puntos que son criticables en la doctrina de las ideas, pero no se puede cortar ese anillo que va de la inteligibilidad de la cosa a la primera causa de la cosa. Exactamente cómo Aristóteles critica la teoría de las ideas, porque yo leo esto y estoy leyendo a Platón también. No entiendo. Claro, porque aquí, sí, por eso yo creo que es bueno partir de acá, porque si uno lee la metafísica del comienzo, en alfa empieza a criticar la doctrina de las ideas, y entonces uno queda con la impresión de que está diciendo lo contrario de Platón. Pero en cambio, si uno parte de acá, se da cuenta que la base que él quiere mantener es la misma. O sea, que en el fondo, para tú explicar el cambio, necesitas suponer que hay algo fijo. Y esa es la base de la doctrina de las ideas. Hay sustancias fijas, porque si no hay nada fijo, el propio cambio no se puede inteligir, no se puede, no es inteligible. ¿Cuál es la crítica? Sí, pero fuera de aquí igual veo una diferencia. Ajá. Pero, de que Platón considera las formas como siempre, que siempre han estado, ¿cierto? Y que el demiurgo con ellas va creando el mundo material. Claro. ¿Sí? Pero en Aristóteles no son las ideas las que han estado antes, sino que la materia es la que ha estado siempre. Y las ideas son las que le dan forma a la materia preexistente. Es que él critica a Platón porque dice que Platón puso las ideas en el hiperuranio. Eso. Y entonces, como las puso en el hiperuranio, las separó de las cosas. Y dice, ¿cómo van a ser como sustancia de las cosas o causa de las cosas si están separadas de las cosas? Pero esta crítica es bastante como que una interpretación, para mi gusto, demasiado ingenuamente materialista de esta postura platónica que las ideas están en el hiperuranio y están separadas. Porque en el fondo, ¿qué quiere decir que están en el hiperuranio? Si no lo interpretamos, porque obviamente Platón insiste que las ideas son incorpóreas. Entonces, cuando nos dice que son separadas y que están en el hiperuranio, no se puede entender eso literalmente como si estuvieran localmente separadas, porque las ideas son entes incorpóreos, no pueden estar localmente separadas. Entonces es obvio que es una metáfora. Hay que entenderlo metafóricamente y entonces hay que traducirlo de la metáfora a algo técnico. Y si yo quiero traducir la metáfora a un lenguaje técnico,
el decir que son separadas, ¿qué significa? Que no se entrecruza, no se mezcla lo... Que, claro, que es una dimensión diferente que no se mezcla con el ente empírico, aun cuando es causa del ente empírico. Es causa, pero no se mezcla. Entonces Aristóteles lo reingresa a la física. Y él, para mi gusto, tiene el defecto de que al querer transferir las ideas del cielo a la tierra, le parece que esto es muy, como que más realista, más concreto, ¿no? Dice, no, que Platón era un soñador porque ponía las ideas en el cielo. No, Aristóteles es más concreto porque las pone en la tierra, pero ponerla en la tierra, en las cosas, lo que hace es, el riesgo que tiene es confundir el plano de lo inteligible con el plano de lo real y hacer una sopa, hacer una mezcla. Y cuando tú lo mezclas, el resultado es grave porque tú empiezas a mezclar los predicados de la sustancia inteligible, de la entidad inteligible, con los predicados de la sustancia sensible. Por ejemplo, hay un pasaje del libro, ya no me acuerdo de qué libro, pero hay un punto donde Aristóteles dice que la forma se destruye. Y entonces, si se destruye, vas a ser como un ente. Si yo digo que la forma se destruye, o sea, que al morir el hombre la forma se destruye y solo quedan los sobrevivientes. O sea, para él la forma hombre sigue existiendo, pero porque siguen existiendo sobrevivientes. Cuando uno muere, como que la forma se destruye. Hay un punto donde lo dice textualmente. Y eso es un indicio de la mezcla. ¿Cómo puede la forma mezclarse, o sea, destruirse si la forma era eso fijo que nos permitía entender lo que era el hombre? ¿Qué sentido tiene decir que se destruye? Después hay otro pasaje del libro séptimo, que eso sí lo vamos a leer, donde dice que la forma ni se genera ni se destruye. Entonces algunos dicen, entonces es eterna. No, pero él no quiere decirte que es eterna. O sea, entonces como que da la impresión que lo que él quiere para salvar de que sea al mismo tiempo fija, pero no en el hiperuranio, pareciera como que aparece en el momento que se genera el ente sensible y como que misteriosamente desaparece cuando ese ente se destruye físicamente, pero sin que ella se destruya. O sea, como que corrige eso que se destruya, pero como que mágicamente desaparece. Porque lo que él quiere decir es que metafísicamente la forma subsiste en el sensible. En el fondo, su lugar de subsistencia es el sensible. En eso contradice a Platón. Platón, en el fondo, cuando te dice que es separada, lo que te está diciendo es que su lugar de subsistencia no es lo sensible, que ella actúa sobre lo sensible sin que su lugar de subsistencia sea lo sensible. Y por eso tiene que postular la mente divina, porque como, digamos, Platón te dice que la idea no subsiste en lo sensible, entonces tiene que subsistir en el cielo y por lo tanto en la divinidad. Entonces diría que si bien la forma se destruye, desaparece lo material. Como que aparece en lo material. Claro, él te dice, por ejemplo, cuando habla del hombre, te dice, no es necesario suponer la idea de hombre, como dice Platón, porque el hombre genera el hombre. Y entonces como que la forma del hombre que está en el papá, como que se traslada al hombre que es el hijo. ¿Y cómo algo puede sustituir lo sensible? Pero te das cuenta que esa es una forma de mezclar los planos, porque está diciendo en el fondo como, al decir que la forma es algo que se transmite del padre al hijo, está diciendo como que la forma transita, como que fuera algo real que transitara de lo uno a lo otro. Y está confundiendo la causa formal, que es una cosa inteligible, con el transmisor de la causa formal. Una cosa es el que transmite la causa formal. O sea,
Una cosa es que transmite la forma, porque es portador de esa forma y como que como que es un medio de transmisión, pero no es la causa formal como tal. El hombre no diseñó al hombre, no. La entidad inteligible hombre no es el papá. Porque la humanidad no es un ente real, es el diseño de ese ente, es la estructura inteligible de ese ente. Tanto es así que cuando él habla de las cosas artificiales, se dice que un artesano humano hace una esfera de bronce, en el propio libro séptimo, entonces dice que primero está el eidos en la cabeza del artesano. Está el bronce, y el artesano agarra el bronce y con el eidos que tiene en la cabeza hace una esfera, con el eidos de la esfera que tiene en la cabeza, hace una esfera de bronce. Entonces todo. Entonces hay un eidos preexistente. ¿Y por qué entonces en el caso de la esfera sí y en el caso del hombre no? El razonamiento es igual. Si hay una causa formal, la forma tiene que ser preexistente. No puede ser algo que aparece mágicamente en el momento que aparece el efecto, porque se confunde la causa con el efecto. ¿Cómo se escribe hiperuranio en griego? Y es bueno que practiquen la escritura en griego. Con epsilon. Sí. Ranios topos, o sea, el lugar hiperuranio. Es el lugar que está sobre el cielo, ¿no? Sobre el cielo que vemos, sobre el cielo visible. ¿Y cómo podría subsistir? O sea, siguiendo Aristóteles, creyéndole, ¿cómo podría subsistir lo inteligible en un sensible? Claro, es que eso es lo que genera la contradicción, yo creo, en el sistema aristotélico. Claro, que la forma, él pretende que subsista en el singular y después que pase a la mente humana como universal. O sea, eso que subsiste en el singular, que entre paréntesis él insiste que esa forma que subsiste en el singular, ella tiene que ser singular, según él. Pero después resulta que cuando pasa a la mente del hombre, resulta ser que es un universal. Y él acepta que hay universales, que en la mente del hombre hay universales, que es estos universales casolum. Sería kata, literalmente, kata holon. O sea, algo que se predica, que siendo uno se predica de diferentes cosas, ¿no? Admite que en la mente humana hay universales, porque él dice, si no hubiera universales, sería imposible el razonamiento. Cuando yo pienso, siempre utilizo universales. Cuando hago silogismos, cuando conecto las cosas unas con otras, siempre utilizo universales, si no, no podría pensar. Entonces, existen universales en la mente que tienen otro modo de ser, otro tropos, o sea, son entidades que existen a su manera, los universales en la mente, pero corresponden a los entes particulares que tienen, según él, formas particulares. Porque él le critica a Platón de que si la idea es universal, ella como idea universal no puede generar el particular, porque ¿cómo algo universal va a generar algo particular? Hay efectivamente un anillo que falta. Claro, hay algo sólido en la crítica que hace, pero termina botando el bebé junto con el agua sucia. Hay cosas que hay que corregir en la doctrina platónica de las ideas, ¿no? Porque cuando Platón dice que la idea, que es universal, es causa del particular, hay un anillo que falta, porque ¿cómo se pasa de lo universal, cómo se pasa del hombre universal a este hombre particular? Tiene que haber algo real que en el fondo
haga esa transmisión. Por eso finalmente Platón introducirá en el fondo Dios, o sea, el demiurgo. Porque el demiurgo es un ente particular, real, es una persona divina real que va bueno, uno puede, obviamente que él no se lo imagina de un modo antropomorfo, digamos, pero es una entidad real. Claro, bajo la metáfora del demiurgo, es un Dios real que en base a las ideas hace las cosas. Y así se soluciona el problema, porque las ideas son universales, pero el que actúa es particular, es un agente real, es un Dios real. Sí, un poco fuera de la clase, pero el concepto de Dios viene precisamente de esta discusión, de que Dios está aquí pero no está aquí, que se encuentra en nuestro plano pero al mismo tiempo tiene que ir más allá, porque es el creador, es como por esto mismo. Claro, porque es la causa. Pero viene esta discusión, ¿no? Como de tener a Dios en otro plano y al mismo tiempo querer bajarlo a la tierra, viene de Platón y Aristóteles. O sea, no es que, claro, existía de mucho antes, pero digamos que Platón y Aristóteles le han dado una forma científica al problema. Claro, la intuición es muy anterior, ¿no? La intuición que está detrás de la idea de Dios es muy antigua, porque proviene es una aplicación del concepto de causalidad, que el ser humano ve que las cosas, claro, se generan y esta generación necesita finalmente una causa. Cuando él causa las cosas, dice yo la causo. El artesano humano dice, yo soy capaz de causar. Y entonces cuando ve que las cosas naturales son causadas, dice, tiene que haber alguien que las causa. Tal como yo causo esto, tiene que haber alguien que causa estas cosas que llegan al ser, ¿no? Y entonces, claro, algunos dicen, entonces, claro, Dios es un invento de los hombres que lo han inventado a imagen y semejanza suya, porque como ellos inventaban cosas, se han imaginado que Dios entonces también creaba cosas. Pero yo respondo, no es una mera imaginación, es una aplicación lógica. Porque el hombre está haciendo algo que efectivamente representa ese concepto de causalidad, o sea, pone en práctica activamente lo que es el concepto de causalidad, pero el concepto de causalidad es verdadero. Entonces, cuando el hombre se pregunta, ¿y de dónde viene eso? Esa pregunta es verdadera. Y tiene que ver algo de dónde viene eso. Entonces, sí, Dios, hay un sentido verdadero en que el hombre crea a Dios a su imagen, pero el motivo de eso es que primero Dios creó al hombre a su imagen. El hombre es efectivamente imagen de eso. Entonces, sabe eso porque él mismo es capaz de actuar causalmente. Por eso los animales no tienen la idea de Dios, porque ellos actúan, pero no... O sea, ellos son causados, pero al no actuar ellos causalmente, no tienen ellos esa noción. Y entonces no se preocupan de la causa primera, ni van a clase de filosofía, ni... Claro, ellos hacen cosas que son razonables, pero guiados, en el fondo. No son ellos, digamos, no son capaces ellos de organizar un proceso causal conscientemente. Pero como el hombre es capaz, entonces saca esa analogía y dice, tiene que haber una causa, y yo sé que cuando hay una causa, hay una persona detrás. Entonces, el razonamiento es lógico. ¿Qué es lo que le da el carácter personal al carácter personal? Lo que le da el carácter personal es precisamente esta exigencia de realidad, que no puede ser una mera idea. Claro, no puede ser un mero universal, un mero inteligible. Tiene que ser alguien real, que se propone un fin. Entonces, que le da a las cosas una cierta forma para un cierto fin. Entonces, tiene que ser alguien real, ¿no? Y que haya hecho eso en su libertad, por eso hay... Claro, y que hace eso libremente. Sí. Por su persona. Ahora, claro, hay algo que yo creo que a Aristóteles también se le escapa cuando critica eso, y es que este ser, aunque en cierto modo lo dice cuando habla de Dios en el libro Lambda, que vamos a leer también unas 2 paginitas de eso, él dice que en el fondo Dios tiene que ser el pensamiento, o sea, tiene que ser
pensamiento de pensamiento, tiene que ser inteligible y al mismo tiempo pensante. Tiene que ser inteligible. Ahora, cuando se dice que Dios es inteligible, si Él es la causa de todo el resto, en cierta forma también es universal, aunque sea real, porque Él en cierta forma es todo el ser. O sea, porque es todo el ser en el sentido propio, porque el resto de los seres son seres en devenir, mezclados con el no ser. Como Él, el único ser que es pura actualidad, entonces es todo el ser concentrado en una sola realidad. También se entiende porque Él es la fuente del universal, porque las ideas que son universales últimamente tienen el fundamento en Él, porque Él es todo el ser. Entonces es al mismo tiempo real y total. No es real pero parcial como nosotros, sino que es real y total. Entonces esa cosa también se le escapa a Aristóteles, que Dios no es que seas, no vas a decir con que es inteligible, sino que hay que decir que es todo el ser, porque existe por sí mismo, concentra en sí todo el ser. Pero ahí entra la dicotomía del uno mucho. ¿Ah? Es uno, pero a la vez es muchos. Se figura la dicotomía del mus, como que el mus es la totalidad y a la vez es como las cosas, todas las cosas, muy inteligente todas las cosas. Es que por eso, precisamente para solucionar ese problema es fundamental la doctrina de las ideas, porque las ideas te muestran cómo de lo que es uno pueden surgir muchas ideas y por lo tanto muchas cosas que dependen de esas muchas ideas, ¿no? O sea, la doctrina de las ideas permite la mediación entre lo uno y lo múltiple. Si tú eliminas las ideas, eliminas la mediación entre lo uno y lo múltiple. Entonces resulta que o todo es uno o todo es múltiple, que era como el dilema en que habían caído todos los filósofos antes de Platón, ¿no? O Parménides te dice que todo es uno y Heráclito dice que todo es múltiple, porque en el fondo falta el punto de unión, porque las ideas tienen esa característica, que logran ser múltiples siendo una. Porque las ideas, a diferencia de los entes reales, se contienen unas en otras, ¿no? Que es lo que decía antes acá cuando decía, en el ente potencial se contienen los contrarios. Entonces, es como si yo tengo el concepto de ser vivo, lo contrario, o simplemente lo diferente. En el concepto de ser vivo se contiene lo animal y lo vegetal, ¿no? Pero, entonces, hay un uno que está detrás, pero este uno conceptual se puede contener diferentes posibilidades, potencialidades, que pueden realizarse como una multiplicidad. Y eso explica cómo del uno se pasa a la multiplicidad, mediante las ideas. Si tú eliminas las ideas, ya no hay manera de hacer eso. Por eso que Aristóteles aquí arma un concepto, voy a ser poco cariñoso con Aristóteles, pero arma un concepto, un sistema cojo, porque en el fondo él rescata de Platón un punto bien sólido, que para explicar el ente sensible se necesita la sustancia fija, eterna, suprasensible, el motor inmóvil, ¿no? La sustancia separada, pero corta esa... no es que lo corte del todo, pero como que esconde, como que intenta barrer debajo de la alfombra lo que se parezca demasiado a las ideas platónicas. Entonces te habla de eidos, pero dice que el eidos no está en el hiperuránio, está acá abajo. Dice que el eidos no cambia, pero resulta que tiene su subsistencia en la cosa y entonces arriesga con destruirse, etc. Entonces contiene en sí aporías. Por eso finalmente la escuela aristotélica como escuela fracasó. Y la enseñanza de Aristóteles, que tiene puntos muy valiosos, pero que funcionan dentro del engranaje neoplatónico. Entonces lo que ocurrió, la prueba de lo que yo digo es histórica en definitiva, porque en el fondo, ¿cuál fue el destino de Aristóteles? Fue absorbido por la escuela neoplatónica, que lo digirió, en el fondo asimiló las críticas que eran sólidas
y entonces creó un nuevo sistema que será, no un nuevo, porque después habrá diferentes ramificaciones, pero con con variantes, pero en el fondo todas las diferentes escuelas neoplatónicas, en diferentes grados y modos, pero en el fondo rescatarán lo que es sólido en Aristóteles y simplemente echarán, como que desecharán lo que no sirve. Entonces, por ejemplo, los neoplatónicos dirán, ay, que súper tarde, no nos han echado todo. Dirán, está muy bien, hay universales in re, hay ideas en las cosas, pero hay que suponer que hay universales ante rem. Porque ¿cómo llegan los universales a estar en las cosas si primero no existen antes, si ellos son la causa formal de las cosas? No se restaurarán, claro, entonces el eidos neoplatónico, claro, rescata lo que es sólido del eidos aristotélico, pero reconstruye la relación con el universal ante rem, ¿no? Y al reconstruir esa relación, el sistema se empieza a rearmar, ¿no? Y lo mismo hicieron los cristianos. Los cristianos siguieron en eso la tradición neoplatónica y le aportaron otras correcciones más. O sea, en el fondo, cuando se dice después, ese otro mito que ustedes podrán encontrar en los manuales, porque si dice después los cristianos primero fueron platónicos, realmente el cuento resumido que encuentran en los manuales es este. Los cristianos aprendieron filosofía de los platónicos en el primer milenio. Y de pronto en el segundo milenio se volvieron aristotélicos. A mí siempre me pareció una historia fantástica esa, como ellos fueron, como si platonismo y aristotelismo fueran vestidos, que se pusieron el vestido platónico el primer milenio y el segundo de pronto descubrieron a Aristóteles, entonces echaron abajo, echaron a la basura el vestido platónico y cambiaron de traje. Claramente no puede ser así, es ilógico, ¿no? Lo que ocurre es que ellos, claro, asimilaron, es cierto, el sistema platónico, pero era un sistema platónico donde ya Aristóteles estaba integrado. Había sido integrado ya hacía 500 años, porque el cristianismo, cuando los judíos y los cristianos empezaron a asimilar eso, en el siglo I a.C., ya el platonismo tenía 300 años. Entonces, Aristóteles ya había sido asimilado en la escuela platónica, lo habían insertado en el currículum, ya era parte, se partía con la lógica aristotélica, después se pasaba. Era parte de los libros de texto dentro de la escuela neoplatónica. Y entonces sí tomaron de Platón, pero era un Platón que ya había asimilado una buena parte de Aristóteles. Cuando después quisieron asimilar más obras de Aristóteles en el siglo XIII los cristianos, porque en el siglo XIII se produjo un redescubrimiento de algunas obras de Aristóteles, entonces es cierto que se releyeron algunas obras de Aristóteles y se produjo un gran entusiasmo, entonces todos citan a Aristóteles y Aristóteles el filósofo, etc. Pero lo que insertan de Aristóteles es en el tronco de una filosofía que ya era sistematizada. Entonces, claro, introduce ciertos mecanismos, pero el tronco siempre era el mismo. Es un Aristóteles siempre filtrado por esta restauración, en el fondo, la recuperación de la parte que Aristóteles había ilegítimamente recortado ahí de la doctrina de las ideas. Claro, y después los modernos ya, ahora sí que nos van a echar. Permiso, profe. Perdón, sí, ahora sí nos vamos. Ya, porque